Bueno, chicos, queremos comentarles para empezar, pues una situación muy desafortunada que ocurrió el lunes pasado durante el examen. Eh, Cachamos infraganti a algunos de ustedes pasándose las respuestas en un chat de WhatsApp. Registramos quiénes eran los que estaban intercambiando respuestas, pero también desafortunadamente al revisar el número de integrantes en ese chat, pues resulta que eran 29. Entonces suponemos que son casi todos ustedes los que pertenecen a ese chat, aunque no hayan participado en este intercambio de respuestas. Entonces, pues es una situación realmente desafortunada. No es lo que se espera de profesionales o futuros profesionales. Ustedes saben que el plagio y el fraude están severamente penalizados en la universidad. Es una de las peores conductas que pueden tener estudiantes de licenciatura en formación. Entonces, para empezar, hemos decidido Horacio y yo que el examen se va a anular y lo vamos a tener que repetir la próxima semana. Entonces, eso para empezar, pero también pues vamos a tener que considerar algunas medidas para evitar que caigan en ese tipo de conductas. En particular en los exámenes, ¿no? La dinámica de la clase va a continuar más o menos como la hemos estado llevando a cabo, pero sí los exámenes ya no va a ser posible realizarlos de la manera en la que se había diseñado el primer parcial, particularmente pues por la pérdida de confianza, ¿no? Que estamos experimentando Horacio y un servidor. Entonces, este, pues queremos comentarles eso, ¿no? El examen está anulado para todos. Yo sé que tal vez hay excepciones y no todos participaron en el intercambio de respuestas de ese chat, pero fue tan generalizado que no nos queda otra solución y volver a repetirlo. Entonces, el examen, nuevamente, el primer parcial, lo vamos a llevar a cabo el próximo miércoles, el miércoles de la próxima semana, porque el lunes es día feriado, y van a tener bastante menos tiempo para completarlo. Van a ser 30 minutos. Este, no sé si tú quieres añadir algo, Horacio, en este punto. Sí, sí, chicos, la verdad es que miren, nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que ustedes tengan una formación que enfrente los retos que tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. Ustedes están prácticamente a un par de semestres de concluir los créditos y la verdad es que nos apena mucho esta situación. Todos estos cambios que les comenta el profesor Sinue, pues van a ser con la finalidad de mejorar su formación y desarrollo profesional, ¿sale? La dinámica de las clases no va a cambiar en nada, lo que vamos a modificar va a ser definitivamente la manera en que vamos a hacer las evaluaciones y en particular cuando hablo de evaluaciones me refiero a los parciales, ¿ok? Yo voy a apelar para su ética, muchas de las cosas que estuvimos platicando el profesor Sinue y yo es en beneficio para ustedes, ¿sale? Todo esto es pues para que todos se vean beneficiados, porque entendemos que hemos vivido una situación bastante compleja viviendo estos 2 años en pues muchos de ustedes tomando clases de manera virtual. Y bueno, entendemos que las problemáticas son muy diversas y bueno, lo único que quiero que sepan es que sí, efectivamente todo esto, esta nueva dinámica en cuanto a la evaluación de los exámenes parciales, se va a ver modificada, ¿ok? Con la finalidad, repito, de fortalecer su desarrollo académico, ¿ok? Eso es bien importante para ustedes, ¿sale? Si no hay, no sé si quieras añadir algo más. Y bueno, hay unas cosas que van a tener que ser modificadas por estos cambios, por estas partes en las que pues teníamos programado una manera de llevar el programa, pero lo vamos a modificar porque, bueno, hay fechas que que se tienen que reestructurar, ¿no? Con la finalidad de cumplir. Vamos a darle prioridad a muchos temas que son importantes para ustedes, que sabemos que no los van a dar en ninguna otra materia, pero hay algunos otros que a lo mejor por cuestiones de tiempo, pues los vamos a tener que modificar, ¿sale? Entonces, todo esto va a ser, les repito, en beneficio para ustedes y con la finalidad
de que tengan una mejor formación, pero sí es importante que se empiecen a comprometer con ustedes mismos, ¿sale? O sea, piensen todo esto que ha sucedido. No, aquí no vamos a decir tú, aquí no, esa parte no nos interesa a nosotros señalizar a alguien en particular, ¿no? Cada uno de ustedes sabe cuál es la situación de cada uno de ustedes, pero sí les voy a pedir, los voy a invitar a que por favor, chicos, reflexionen un poquito acerca de todo esto que está sucediendo, ¿sale? Si no, adelante. Sí, bueno, tal vez pudieran pensar que esto es muy exagerado por un examen, pero el fraude es el fraude. Y lamentablemente, si no lo internalizan, esto en el futuro puede llevarlos a escalar en caer nuevamente en estas conductas que son inaceptables en ciencia y en cualquier ámbito, pero en particularmente en ciencia. En ciencias hay una relación de confianza absoluta entre los investigadores. Uno no cuestiona si se realizaron con ética o correctamente los trabajos de otros compañeros. No los acepta como tal y aunque hay revisión por pares justamente para prevenir este tipo de conductas fraudulentas también en investigación, pues cuando uno lee un artículo no pone en duda que el investigador haya recopilado los datos correctamente y no se los haya inventado, sino cree que todo se realizó con ética y profesionalismo. Entonces, la confianza es el pilar fundamental de la ciencia y de la actividad científica. Entonces, es por ese motivo que el plagio en un examen es tan grave como cualquier otro tipo de actividad de, de copia, ¿no? Entonces, es como les dice el profesor Horacio, estas medidas son justamente para evitar que recaigan en este tipo de conductas inaceptables, ¿no? Es en beneficio de su ética profesional y esperemos que así lo entiendan. No sé si quieres añadir algo más, Horacio. Perdón, ¿qué medidas? Es que yo no pude llegar a tiempo. Perdón. Sí, Arancha, básicamente lo que les comentamos a tus compañeros, que la principal medida es que vamos a modificar los parciales, ¿no? Cómo se van a realizar los parciales, ¿ok? Dentro de la modificación de los parciales, pues bueno, va a ser el contenido y bueno, y el tiempo que se les va a dar en cada uno de los parciales, ¿sale? Básicamente Ok, es eso, súper. ¿sale? No, si no, adelante, no sé si hay algún comentario de los chicos, alguna apreciación que nos quieran hacer, bien es bienvenida. ¿Por qué no podríamos presentar los exámenes de forma presencial en el salón o algo así? Cuando se Mira, inscribieron, sí, mira, había grupos en modalidad presencial que en realidad son híbridos y grupos que eran 100% a distancia. Y nuestro grupo justamente está en esa categoría de 100% a distancia. Incluso en las juntas que se tuvieron previamente al inicio de esta semana presencial, algunos profesores justamente preguntaron esta inquietud, si los grupos que estaban asignados como en modalidad virtual podíamos también tener sesiones presenciales y nos dijeron que no, que eso era imposible, ya que estos grupos habían estado pensados para ser a distancia durante todo este semestre. Entonces, es imposible, no nos darían ni siquiera el espacio para poder vernos en la facultad. ¿algún otro comentario o duda, chicos? Bueno, chicos y chicas, perfecto. Bueno, parece que no hay ninguna otra cosa, entonces pues adelante, si no hay. Bueno, vamos a seguir con el tema que estábamos viendo la vez pasada. Vamos a procurar terminarlo hoy y también terminar la tarea asociada a este tema. Entonces, la clase pasada estábamos viendo la regulación a nivel transcripcional. Les voy a pedir por favor que cierren sus cámaras para que el menú de video no me tape demasiado a mí, por favor. ¿Dónde quedó mi ropa? ¿Esta es la que me voy a llevar? ¿Verdad? ¿Sabes cómo ramificar el teléfono?
Por ahí hay un micrófono abierto, a ver si nos pueden apoyar, Areli. Gracias, Areli. Entonces estábamos viendo la regulación a nivel transcripcional y revisamos las secuencias que constituyen los promotores mínimos o el núcleo del promotor, como también se le llama, que son estas secuencias que son reconocidas por la maquinaria basal de transcripción y la RNA polimerasa. Pero además de estas secuencias que discutimos la clase pasada, tenemos también otras que están en lo que se denomina el promotor proximal, que es una zona que va aproximadamente de los -40 a los 300, a los -300 pares de bases, de acuerdo al sitio de inicio de la transcripción, donde recuerden, al primer nucleótido que se transcribe, se le da la numeración de +1. Entonces, estas secuencias que están entre -40 y -300 reciben el nombre de el promotor proximal. Y los genes, los diversos genes tienen en esa región promotora proximal diversas secuencias que son elementos en cis, como definimos la clase pasada, a las cuales se van a unir diferentes factores en trans o proteínas, que son factores de transcripción, que las reconocen. Cada gen en particular tiene una combinación particular de elementos en cis en este promotor proximal. Y esa combinación específica de secuencias o elementos en cis le va a permitir a ese gen transcribirse en momentos o ante estímulos específicos. ¿Sí? Es lo que va a determinar el lugar, el tiempo y también la circunstancia, que puede ser ambiental o interna, por ejemplo, en estados hormonales, etcétera, que van a definir el momento preciso de la transcripción de un gen determinado. Entonces, fíjense, aquí tenemos el gen de la beta-globina representado. Aquí está el +1 del sitio de inicio de la transcripción. La caja TATA está aproximadamente a los -30 pares de bases. Y este gen tiene dos cajas reguladoras o elementos en cis en este llamado promotor proximal. Fíjense cómo uno está a una distancia aproximada de -110 pares de bases y el otro a -80 pares de bases con respecto al sitio de inicio de la transcripción. Las cajas consenso o la secuencia consenso es GC para uno de ellos y CCAAT para el segundo. Y lo que se está mostrando en esta gráfica son los efectos de mutaciones puntuales en las secuencias promotoras, no solamente de estos elementos en cis, sino de toda la región promotora en su conjunto. Las líneas que ven en la gráfica representan el nivel relativo de expresión. Entonces, todas estas líneas altas, ¿sí?, representan una expresión elevada o normalizada a 1, que sería la transcripción o el nivel de transcripción silvestre, ¿sí? Y a medida que se mutan nucleótidos, o sea, que se realizan mutaciones puntuales a lo largo de esta secuencia, hay sitios específicos en donde la transcripción se ve abatida, que son precisamente aquí, en este elemento que se llama caja GC, y en el otro elemento en cis, que está marcado en rosita. Allí pueden ver ustedes en la gráfica una reducción del nivel de expresión. ¿Qué quiere decir eso? Que si modificamos la secuencia de estos elementos en cis, se ve severamente afectada la transcripción del gen de la beta-globina. Y de esta manera podemos nosotros identificar las secuencias o los elementos en cis que están presentes en los promotores de los genes. Fíjense cómo también mutagénesis aquí en la caja TATA nos reducen el nivel de expresión de este gen. ¿De acuerdo? Entonces, con esta metodología, analizando mutaciones puntuales que hayan caído en la región promotora del núcleo y también la proximal, nosotros somos capaces de identificar sitios, ¿sí?, donde están presentes secuencias indispensables para que ocurra una transcripción adecuada del gen en cuestión. Así es como se identifican entonces estos elementos en cis. Y como les había dicho, cada gen puede tener una
variedad, a veces bastante considerable, de elementos en sí que le va a dar o que le va a permitir a ese gen expresarse en momentos, o sea, en tiempos, en tejidos y también ante respuestas específicas. Aquí tenemos una representación del promotor del gen de la metalotioneína 2A, una proteína humana relacionada con estrés oxidativo y también estrés por metales. Entonces, como pueden ver, aquí está representado su sitio de inicio de la transcripción. Aquí está la secuencia reguladora iniciadora que forma parte del núcleo del promotor, como vimos la clase pasada. Aquí también está representada la caja Tata. Y recuerden que el promotor nuclear o el núcleo del promotor aproximadamente termina en los menos 40 pares de bases y se puede extender hasta los más 40 pares de bases porque también tenemos elementos reguladores del núcleo del promotor en exones incluso del gen en cuestión. Entonces, lo que estamos viendo aquí de entre menos 40 y menos 250 pares de bases es el promotor proximal. Y fíjense cómo tenemos esta diversidad de elementos en cis. Todos ellos pueden recibir diferentes nombres. Estas son sus abreviaturas. ¿Sí? Por ejemplo, elemento de respuesta a metales sería lo que significa esta abreviatura de MRE. La abreviatura ARE significa elemento de respuesta a una proteína que se llama AP2, etcétera. Y estas diferentes secuencias entonces permiten que ocurra la transcripción de este gen de manera muy precisa. Por ejemplo, este último elemento que se ve a menos 250 pares de bases, el elemento GRE, es un elemento al que se une una proteína que es un receptor de glucocorticoides. Y esta proteína se activa por estrés oxidativo. Entonces, si hay estrés oxidativo en la célula, se activa esta proteína y esta proteína viaja al núcleo, va a actuar como un factor en trans, ¿sí? Y se va a unir a este elemento en cis, que es la secuencia GRE, y va a promover la transcripción de este gen de la metalotioneína 2A. Pero también, por ejemplo, hay tejidos en donde se va a expresar una proteína específica o un conjunto de proteínas específicas como las proteínas AP, que las tenemos de diferentes tipos, y estas proteínas AP se van a unir a otros elementos en cis de este mismo gen para activar su transcripción. Por otro lado, otro estímulo externo, que sería la presencia de metales, puede activar a otros factores en trans como los MTF y estos se unen a otro tipo de elementos en cis en este gen. Y así sucesivamente, incluso tenemos un represor que no está muy claro en qué contexto se activa, pero es una proteína que puede unirse a la secuencia del iniciador, evitando que la RNA polimerasa y todo su séquito de proteínas que la acompañan puedan empezar a transcribir este gen. Entonces, como ven, los elementos en cis presentes en estas regiones promotoras son las que nos brindan esta enorme especificidad de respuesta ante estímulos o de respuesta a eventos de desarrollo o en el tiempo. Ahora, los factores en trans, que son estas proteínas que se asocian a los elementos en cis, en general les llamamos factores de transcripción, pueden ser activadores o inhibidores, y estas proteínas se agrupan en una serie de familias de acuerdo a la estructura de la proteína, ¿no? Y también que depende obviamente de la secuencia de nucleótidos de sus genes respectivos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos casos de algunas de estas familias, como la familia de factores de transcripción o de factores en trans, que se denomina la familia de hélice vuelta hélice. Y este nombre lo reciben de acuerdo a la estructura terciaria de la proteína. Tiene un dominio tiene dos dominios más bien con alfas hélices
y tiene un dominio laxo que constituye una vuelta o un loop en la estructura de la proteína. Esta estructura le permite interactuar con el surco mayor principalmente del DNA, donde están las secuencias en cis que esta proteína reconoce por afinidad estructural. Y aquí en B tenemos otro caso, que son los dedos de zinc, que son eh, también una estructura terciaria en estas proteínas que a través de residuos de lisina y asociaciones con átomos de zinc forma unos loops que también pueden interactuar con el surco mayor del DNA y reconocer los elementos en cis que son específicos para estos factores y de esa manera interactuar con el DNA y promover la transcripción del gen que regulen. Otra familia son las que se denominan factores de transcripción de la familia de cremallera de leucinas. Aquí también tenemos una estructura terciaria en la proteína que es capaz de interactuar de nuevo con el surco mayor del DNA y reconocer secuencias específicas. Pero además de estas tres familias representadas aquí esquemáticamente, pues tenemos muchas otras como la familia de hélice, bucle hélice, la familia de factores de transcripción de homeodominios o la familia de receptores esteroideos. La diversidad de factores en trans es bastante considerable. De hecho, en esta gráfica tenemos la abundancia de factores de transcripción pertenecientes a distintas familias en el genoma humano. Y entonces fíjense, por ejemplo, que la familia de factores de transcripción más abundante o con mayor número de miembros es la familia que denominamos de factores de transcripción con homeodominio. A esa le siguen la familia BHLH. Luego hay un conjunto de proteínas que todavía no están muy caracterizadas, pero que sabemos que son factores de transcripción. Luego viene la familia BCIP, luego la familia Forhead, etcétera, ¿no? Pero como pueden ver, tenemos una amplia diversidad de familias de factores de transcripción que reconocen a estas secuencias en cis en los promotores de los genes y que van a participar entonces en promover la transcripción de los mismos. Ahora, ¿cómo hacen esto? En este esquemita tenemos aquí de nuevo una representación de un gen. Aquí está el sitio de inicio de la transcripción. Recuerden que siempre lo representamos con este tipo de flechitas. Aquí se muestra la caja TATA como uno de los elementos del núcleo del promotor. Y luego por acá, estas cajitas de aquí de color como translúcido nos están representando diferentes factores o elementos en cis. ¿Sí? Estas secuencias del promotor proximal. A esas secuencias, como mencionamos, se unen los factores en trans, ¿sí? O factores de transcripción que las reconocen. Y la función de estos factores de transcripción, una vez unidos a las secuencias en cis que reconocen, es estabilizar a no solamente la RNA polimerasa, sino a todo ese séquito de proteínas que vimos, que son los encargados de reconocer los elementos en cis del núcleo del promotor, evitando que la RNA polimerasa se disocie de este complejo de preiniciación de la transcripción y entonces se pueda generar una transcripción efectiva del gen en cuestión. ¿Sale? Estos factores de transcripción se van a activar o se van a sintetizar ante estímulos específicos. Pueden ser estímulos de desarrollo, ¿no? Entonces, durante la diferenciación de un tejido, puede que se produzca uno de estos factores. Al sintetizarse, viaja al núcleo, reconoce el elemento en cis que es capaz de asociarse a él y entonces participa en la estabilización del complejo de preiniciación y de la RNA polimerasa para que pueda activarse eficientemente este gen. ¿Qué pasó, Alejandro? Profe, ¿es lo mismo el factor de transcripción al factor sigma? No, el factor sigma es un factor que reconoce la caja TAT en procariontes. Entonces,
Podríamos considerar que es un factor en trans que específicamente reconoce este elemento en sí, que es la caja tata, pero en procariontes. ¿Sale? Ok, gracias. De nada. ¿Qué pasó, Rodrigo? Profe, en los procariontes que tienen, bueno, que sus genes funcionan con el modelo Operon, estos factores trans se pueden, o sea, se pueden adherir múltiples factores trans. Sí, o sea, la regulación en procariontes es mucho más sencilla. También intervienen factores en cis y en trans, pero lo que estamos viendo en este tema es la regulación de la expresión en eucariontes. Cuando Ah, lleguemos al tema de genética de procariontes, ahí tocaremos este mismo tema, pero enfocado en procariontes. ok. ¿De acuerdo? Sí, gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda. Entonces, las cajas, ¿qué son? ¿Elementos en sí? Exactamente. O Y sea, le los llamamos factores. cajas Ajá. a secuencias de DNA que son reconocidas por factores de transcripción. Entonces, cajas reguladoras o simplemente cajas es sinónimo del término de elementos en cis. Y se reconoce por los trans. Exactamente. Ah, ok, súper. Ok, gracias, profe. De nada. Entonces, esa es la función de estos elementos en cis y los factores en trans que son capaces de reconocerlo. ¿Sale? Promover la estabilización del complejo de preiniciación de la transcripción en donde está contenida la RNA polimerasa 2. Y de hecho, los enhancers, de los cuales vamos a hablar en un momento, también son secuencias reguladoras, ¿sí? O sea, elementos en cis, pero que están mucho más alejados del sitio de inicio de la transcripción de un gen. Pueden estar a miles de pares de bases, río arriba o río abajo del sitio de inicio de la transcripción de un gen, pero su función es similar. Estas secuencias, los enhancers o potenciadores, también son secuencias que son reconocidas por factores en trans que se asocian a ellas y a través de la formación de bucles en el DNA son capaces de interactuar físicamente con el complejo de preiniciación de la transcripción, estabilizándolo. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos elementos en sí que estamos mencionando, las cajas reguladoras del promotor proximal y también los enhancers que están más lejos, tienen una función análoga. La diferencia entre estos elementos en sí del promotor proximal y los enhancers va a ser la posición que ocupan con respecto al sitio de inicio de la transcripción de un gen. ¿Sale? Entonces aquí tenemos otro ejemplo, aquí ya hablando en particular de los enhancers. La contraparte o las secuencias en cis que están alejadas, muy alejadas del sitio de inicio de la transcripción, pero que tienen una función inhibidora de la transcripción de un gen, o sea, el antagonista de un enhancer, se denomina silenciador. ¿Sale? Entonces, potenciadores y silenciadores son secuencias de DNA que son elementos en cis muy alejados del promotor y del sitio de inicio de la transcripción de un gen y que pueden tener una función activadora o represora. Entonces, nuevamente, aquí tenemos esa representación del complejo de preiniciación de la transcripción. Vean, todo esto que está aquí y que estoy encerrando en un círculo es el complejo de preiniciación que comentamos la clase pasada y ahí está asociada la RNA polimerasa. Pero como les había comentado, en los eucariontes este complejo es muy lábil, se disocia muy fácilmente. Eso no quiere decir que sea malo. Esto es bueno porque permite en los eucariontes un control más fino de la transcripción de sus genes. Y eso es lo que ha permitido también que en los eucariontes tengamos procesos de diferenciación tan complejos que son capaces de constituir pues, todos los tejidos de un organismo multicelular. En los procariontes, como esta labilidad no es tan alta, no puede haber un control de la expresión genética tan fina como en los eucariontes. Pues aquí nuevamente tenemos una serie de enhancers
¿sí? Que son reconocidos por factores de transcripción, ¿sí? Por factores en trans. Y a través de la formación de bucles en el DNA, estos factores de transcripción pueden estabilizar. Es como un cinturón de seguridad que evita que el complejo de preiniciación, que es todo esto, lo que está en azul, rosita, rojo, etcétera, se disocie. Entonces lo estabiliza y eso permite que el gen se pueda transcribir eficientemente. Si no estuvieran estos factores de transcripción asociados a sus enhancers, ¿sí? El complejo de preiniciación podría abortar la misión y disociarse. Y la transcripción de este gen no podría ocurrir o ocurriría con un nivel bajísimo. Entonces, esa es la función también de enhancers y los factores que se unen a ellos. También pueden existir secuencias silenciadoras, como esta que está representada aquí, que puede ser reconocida por una proteína represora. Estas proteínas represoras unidas a sus silenciadores van a tener un efecto contrario al de los activadores y de hecho van a interferir para que los activadores reconozcan a sus enhancers, o también se ha visto que pueden intervenir para evitar la estabilidad del complejo de preiniciación. Es decir, promueven la disociación aún más rápida del complejo de preiniciación. Y en eucariontes, pues esto es muy complejo, ¿no? Porque no solamente tenemos esta gran diversidad de proteínas que reconocen a la caja tata, a la secuencia iniciadora y a los otros elementos del promotor proximal, sino también vamos a tener las cajas reguladoras del promotor proximal y una serie de enhancers, y todos ellos en conjunto van a determinar si el gen se activa o no se activa en cuanto a su transcripción. Algunas otras características de los enhancers que los diferencian de las secuencias reguladoras en cis del promotor proximal es que los enhancers y también los silenciadores pueden actuar a larga distancia. Es decir, pueden estar a miles de pares de bases lejos del sitio de inicio de la transcripción de un gen y aún así tener un efecto en la transcripción del mismo. Otra característica de los enhancers y silenciadores que los diferencian de los elementos en cis del promotor proximal es que estos pueden estar río arriba, como está representado en esta figura, ¿no? Si aquí está la caja tata, por aquí podría estar el sitio de inicio de la transcripción. Entonces recuerden que las secuencias que están en esta dirección se la llamamos río arriba, y la secuencia que está de este lado y que se va a transcribir le llamamos río abajo. Entonces, los enhancers y silenciadores pueden estar río arriba, como está representada en esta imagen, pero también pueden estar río abajo. Pueden estar después del término del sitio de término de la transcripción del gen en cuestión. Pueden estar después y varios miles de pares de bases después del término del sitio de la transcripción del gen que regulan. Y otra característica de los enhancers y silenciadores, la tercera y última, es que pueden regular genes en ambas direcciones. Es decir, si estamos considerando este enhancer y de este lado tenemos por aquí otro gen, un segundo gen, y el que tenemos aquí abajito es el gen 1, este enhancer podría regular tanto al gen 1 como al gen 2. A eso se refiere que los enhancers y silenciadores pueden regular a genes en ambas direcciones de acuerdo a la posición que tiene el enhancer mismo. En esta imagen es una representación de dos genes que son regulados por un enhancer, o sea, justamente esta propiedad que comentábamos que tienen los enhancers y silenciadores de regular genes a ambas direcciones. Entonces, en este esquemita tenemos por aquí el gen X. Aquí está su sitio de inicio de la transcripción, abreviado como TSS. Aquí está nuestro enhancer A, perdón, y aquí tenemos un enhancer B. Entonces, son dos enhancers y tenemos un gen en cuestión.
Bueno, resulta que ese gen, si lo analizamos, si analizamos su expresión de manera global en el desarrollo embrionario, podría ser que ese gen se exprese, por ejemplo, en tejido cerebral y también se exprese en las puntas de las extremidades en formación, en un mamífero, por ejemplo. Y en Drosophila melanogaster podría ser que ese gen, durante el periodo de segmentación del desarrollo embrionario de la mosca, se exprese formando una serie de bandas a lo largo del embrión de Drosophila, por ejemplo. Entonces, ese sería como el patrón general de expresión de, de este gen, pero si nosotros analizamos individualmente el efecto de los dos enhancers, podemos observar que, por ejemplo, el enhancer A va a ser el responsable de activar a este gen X en cuestión únicamente en los extremos de las extremidades en formación y únicamente en los mamíferos y únicamente en la región central del embrión de Drosophila. Entonces, ese enhancer A regula este gen X en esas posiciones. Y para que ese mismo gen se pueda expresar en el cerebro en los mamíferos y en otras regiones del embrión de Drosophila, que es lo que tenemos aquí abajito, se requiere de la actividad del otro enhancer, del enhancer B. Entonces, este es el responsable de activar ese mismo gen, pero en otros tejidos durante el desarrollo embrionario de estos dos modelos. Entonces, los enhancers también tienen este papel de especificar los sitios en los que se puede expresar un gen en cuestión, ¿de acuerdo? Junto con los elementos en cis del promotor proximal. Luego tenemos aquí otro tipo de secuencias diferentes a enhancers y silenciadores. Son secuencias que denominamos aisladores o insulators. Estas son secuencias de DNA, pero también las proteínas que reconocen a esas secuencias que tienen dos principales efectos: bloquear a los potenciadores de genes cercanos o generar barreras para la dispersión de cromatina represora, o sea, de los factores epigenéticos que comentamos también la clase pasada. Entonces, ¿cómo funcionan estos? Fíjense en este esquemita en A. Tenemos aquí un gen, un primer gen con su promotor, obviamente. Luego viene acá una secuencia potenciadora, un enhancer. Luego acá viene uno de estas nuevas secuencias que estamos revisando, los insulators. Luego está otro gen por acá y un segundo enhancer por acá. ¿Sale? Entonces, en la presencia de esta secuencia aisladora va a evitar que, por ejemplo, este primer enhancer pueda activar la expresión del segundo gen que tenemos aquí a la derecha. Va a limitar entonces la función del enhancer a activar al gen que tiene del otro lado, hacia la izquierda. Si no estuviera este aislador en esta posición, probablemente este enhancer, este primer enhancer, podría regular también al segundo gen. Entonces, las secuencias aisladoras o insulators definen, o más bien limitan, la actividad de los potenciadores y los silenciadores a lo largo del genoma. ¿De acuerdo? Luego en B tenemos su segundo papel, que es limitar la dispersión de la cromatina represora. Entonces, lo que estamos viendo en este esquemita es una zona compacta de cromatina aquí y también de este lado derecho. Tenemos cromatina compacta y recuerden que los genes que están en el DNA que está por aquí enrollado, pues es inaccesible para la RNA polimerasa y sus proteínas del complejo de preiniciación. Pero esta cromatina podría, en algunos casos se ha visto, que puede empezar a dispersarse, o sea, las marcas epigenéticas a través de la maquinaria enzimática pueden empezar a propagarse a zonas vecinas a partir de estos sitios que ya están compactados y con marcaje epigenético represor. Entonces, la manera de evitar que esta cromatina represora vaya
generando nuevas marcas en sus sitios aledaños. También los insulators y las proteínas que se unen a ellos tienen este factor de limitación de la propagación de estas marcas epigenéticas represoras. Entonces, por ejemplo, en este esquemita, como decíamos, tenemos dos secciones de cromatina altamente compacta en ambos extremos de este segmento de DNA representado aquí. Y en medio de esas dos secciones de cromatina compacta tenemos por aquí cromatina laxa. Y en esta cromatina laxa tenemos un gen y tenemos un enhancer. Si no estuvieran estas secuencias aisladoras en rojo, que están flanqueando al gen y al enhancer, probablemente la cromatina represora empezaría a propagarse también a esta sección de la cromatina y promovería el empaquetamiento de esta sección de la cromatina, de tal manera que toda la sección en esa parte del genoma quedaría reprimida epigenéticamente. Pero los insulators que tiene aquí este gen y su enhancer, justamente tienen esa función de limitar la propagación de esa cromatina y permitir que esta sección del DNA, bueno, de la cromatina, pueda permanecer laxa y pueda ser activado este gen por su enhancer y por, obviamente, también sus secuencias del promotor proximal. ¿De acuerdo? Entonces, estas secuencias insulator tienen estos dos papeles. Limitar, por un lado, el efecto de los enhancers y, por otro lado, limitar la propagación de la cromatina represora con las marcas epigenéticas. ¿De acuerdo? Y bueno, todavía hay aquí mucho campo de estudio porque se conocen solo algunos cuantos factores en trans, o sea, proteínas, que se unen a estas secuencias de los aisladores. Algunos ejemplos son estos, que bueno, no tiene caso que se los memoricen, pero aún hay un campo muy grande porque seguramente hay muchas otras proteínas que se asocian a estas secuencias con función de aisladores que todavía no están caracterizadas. Y bueno, todas estas secuencias que hemos mencionado, las cajas reguladoras del promotor proximal, los enhancers y silenciadores y también los aisladores, todas esas secuencias que son elementos en sí, se han ido, a medida que se descubren, se han ido agrupando en bases de datos. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro la página principal de una base de datos que es para el genoma de Arabidopsis thaliana y es una base de datos específicamente diseñada para publicar los elementos en sí que se han ido descubriendo en esta especie. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una de esas secuencias, es la secuencia consenso, porque recuerden que entre especies puede haber una pequeña variación en los nucleótidos que componen esa secuencia. Si está caracterizado, bueno, aquí también se indica el nombre de esa secuencia, en este caso es un motivo de unión a los factores ABF. Se pone, bueno, el autor, el título de la publicación donde fue caracterizada y la referencia. Pero estas bases de datos son muy útiles porque ustedes pueden poner una secuencia de DNA de una especie relacionada, por ejemplo, a Arabidopsis thaliana, y la base de datos después de hacer una búsqueda de las secuencias consenso de elementos en cis que ella contiene para ver si la secuencia que ustedes le están dando contiene algunas de estas secuencias ya conocidas en Arabidopsis. O también puede ser que ustedes mismos estén trabajando con Arabidopsis, hayan secuenciado un fragmento de DNA o hayan secuenciado un gen que no ha sido caracterizado ni estudiado antes. Entonces, secuencian la región promotora de ese gen, se la meten a esta base de datos y ella les va a indicar si en esa secuencia encuentra elementos en cis ya conocidos para otros genes. ¿De acuerdo? Entonces, estas bases de datos son muy útiles cuando se está haciendo un estudio de este tipo de cuestiones funcionales del genoma
de especies, sobre todo que ya están, cuyo genoma está secuenciado y anotado, pero también hay otras bases de datos, como la base ENCODE, que esta se derivó del proyecto del genoma humano y es actualmente el proyecto principal derivado de la secuenciación del genoma humano, cuyo objetivo es justamente reconocer y caracterizar todas las secuencias en cis que estén dispersas por todo nuestro genoma. Y algo equivalente es la base de datos RedFly para Drosophila melanogaster. Ahí también podemos encontrar elementos en cis en esta otra especie. Y para otras especies, pues hay también algunas bases de datos, pero muy rudimentarias, porque secuenciar el genoma de una especie no basta, ¿no? Para automáticamente conocer todas estas secuencias. Se tienen que hacer estudios funcionales para realmente verificar que cierta secuencia corresponde a un elemento en cis o solamente es una secuencia quizás espaciadora de DNA, ¿no? Entonces, ese tipo de estudios son como los que les comenté previamente, como este, donde se hace mutagénesis puntual, ¿no? Y se analiza el nivel de expresión del gen en cuestión para ver en dónde se afecta su nivel de transcripción. Si no tiene ningún efecto, como es el caso de estas mutaciones puntuales en esta sección del gen, entonces quiere decir que en esta porción del promotor de un gen realmente no hay ninguna caja reguladora. Pero si la transcripción se afecta, como aquí, como fue el caso de estas zonas, quiere decir que esa secuencia corresponde a un elemento en cis, que es reconocido por un elemento en trans y que va a promover la transcripción del gen en cuestión. Entonces, como ven, es un trabajo muy tardado tener la información de todos los elementos en cis en el genoma de una especie. Eh, bueno, esto es parte de lo mismo. Aquí tenemos algunos ejemplos de otro tipo de genes. Este es el caso de dos genes NAC en Pinus. Aquí se está observando, lo que quiero que aprecien es la diferencia en la composición de cajas reguladoras, ¿no? Entonces, cada caja reguladora, cada elemento en, en cis, en los promotores de estos dos genes, tiene aquí una leyenda, ¿no? Un simbolito, una figurita que nos representa a cada uno de estos elementos. Aquí están sus nombres, ¿no? Elemento DRE, caja E, caja GSC, etcétera. Y por acá nos dicen cuál es la función, ¿no? Por ejemplo, el primer elemento, el DPBF1, es un elemento de respuesta al ácido abscísico, que es una hormona vegetal. Entonces, esta hormona activa una cascada de transducción de señales que culmina con la activación de un factor de transcripción, que generalmente son los factores ABI, y estos factores de transcripción se unen a este tipo de elementos para promover la transcripción de este gen. Entonces, fíjense cómo en el primer gen, en NAC2, tenemos por aquí dos de estos elementos en cis que pueden ser activados por el ácido abscísico. Tenemos otro por acá, ya en lo que corresponde de hecho al núcleo del promotor. Y en cambio, en el otro gen, en NAC3, su composición de elementos en cis es diferente. Y para este elemento en particular el DPBF1, solo tenemos uno en esta posición. ¿Sí? Y si analizamos uno por uno los diferentes elementos, podemos ver que precisamente difieren en número y en posición entre los dos genes. Eso es lo que va a permitir que estos dos genes que pertenecen a la misma familia, o sea, de hecho son seguramente genes que se derivaron de un evento de duplicación, tengan patrones de expresión distintas o respuestas diferentes ante estímulos externos, etcétera. ¿Sí? Entonces, el número de copias y la identidad de los elementos en cis que tengan genes incluso muy relacionados entre sí, va a brindarles diferencias en sus patrones de expresión. Aquí tenemos otra serie de factores en cis. En este caso es un gen del arroz. Entonces, de nuevo, tenemos una amplísima diversidad
de genes. Y aquí también esta diapositiva la puse porque, como les comenté, la mayoría de los autores definen que el promotor proximal termina en los menos 300 pares de bases, o sea, por aquí, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, si por aquí tenemos a menos 40 pares de bases, esto sería nuestro promotor proximal. Y las secuencias en cis que tenemos aquí serían los elementos del promotor proximal. Y entonces eso querría decir que todo lo que está después de menos 300 pares de bases, todas estas secuencias de acá, son enhancers. Pero esa distinción entre enhancers y cajas reguladoras del promotor proximal a veces no es tan clara como justamente en este caso. En ocasiones, de hecho, se postula que el promotor proximal se puede extender mucho más allá de los menos 300 pares de bases. Algunos autores han empezado a considerar que el promotor proximal puede abarcar, de hecho, hasta los menos 1000 pares de bases, y algunos otros autores llegan a decir que incluso puede abarcar hasta los menos 1500 pares de bases. Entonces, esta distinción en cuanto a distancia que les comenté antes es lo que se maneja con mayor frecuencia, pero hay genes cuyos elementos en sí en su promotor no se ajustan a ese criterio de manera precisa. ¿De acuerdo? Entonces aquí todavía también hay un campo importante en cuanto a la clasificación de qué tanto o hasta dónde podría terminar un promotor proximal y hasta dónde o a partir de qué distancia se podría considerar una secuencia como un enhancer y a qué distancia ya no se la considera un enhancer. O sea, todavía hay una gran discusión en ese aspecto porque la diversidad de elementos reguladores en los promotores de los genes es amplísima. Bueno, aquí también, esto es para la soya. Aquí tenemos genes de la fosfolipasa C y la soya tiene 12 genes de fosfolipasa C. Y de nuevo, como lo que vimos en el pino, aquí en la fosfolipasa C, considerando una secuencia promotora proximal desde los menos 900 pares de bases a menos 100 aproximadamente, encontramos esta enorme diversidad bueno, no tan enorme, y bueno, también no están todas las secuencias, pero algunas de las mejor estudiadas se mostraron en esta imagen. Y como pueden ver, pues cada promotor de estos diferentes genes difiere en el número y posición de sus elementos en cis. Aquí también podemos evidenciar este conflicto entre qué tan lejos se le puede llamar una secuencia enhancer o simplemente una caja reguladora del promotor proximal, porque por ejemplo, vean esta cajita en verde que es SKN1, ¿no? En esta posición, en el gen de la fosfolipasa 4, pues estaría cómodamente dentro de lo que la mayoría de los autores consideran el promotor proximal, ¿no? Porque está en una posición de entre los menos 40 y los menos 300 pares de bases. También aquí en el gen 9 estaría dentro de esa posición. Pero en otros genes, esa misma caja reguladora se encuentra en una posición más alejada. Entonces, siguiendo el criterio que les había comentado, deberíamos llamar a SKN1 como un enhancer, ¿no? Si está en esta posición más alejada de los menos 300 pares de bases, pero en algunos genes está más cerca, en otros está más lejos. Entonces, ¿cómo lo llamamos? ¿No? Es un problema, como pueden ver, y no solamente pasa para esta caja reguladora, también si vemos la caja abre que también es un elemento de respuesta a la hormona ácido abscísico, fíjense cómo en algunas ocasiones está dentro de lo que claramente es el promotor proximal. ¿Sí? Antes de los menos 300 pares de bases. Pero también tenemos copias de esta secuencia más allá de los menos 300 pares de bases en otros genes. Entonces, ¿qué es la secuencia abre? ¿Un enhancer o un elemento en cis del promotor proximal? Entonces, como ven, la discusión no es trivial.
el mismo elemento puede estar a diferentes distancias del sitio de inicio de la transcripción de un gen. Y es por ese motivo que algunos autores ya no hacen la distinción entre enhancers y cajas reguladoras del promotor proximal, sino simplemente les llamamos elementos en sí a todos, a enhancers y a secuencias del promotor proximal, independientemente de la distancia que tengan con respecto al sitio de inicio de la transcripción de un gen. Pero es todavía un área donde hay una discusión todavía amplia al respecto. Bueno, justamente analizando estos 12 genes de la fosfolipasa C, ya vimos que tienen diversidad, ¿no? De secuencias, ¿no? O sea, sus promotores no son iguales. La secuencia codificante de estos 12 genes es muy similar entre unos y otros. Las proteínas que codifican, todas ellas son fosfolipasas C, ¿sí? O sea, tienen la misma función, pero el promotor es considerablemente distinto entre ellas. Eso va a determinar que cada uno de estos genes se expresa en tejidos distintos y también ante estímulos externos distintos, que es lo que estamos viendo por acá. Nada más para 4 genes, no vamos a ver los 12 porque sería de locos. Pero fíjense, aquí tenemos un análisis de expresión del gen de la fosfolipasa 10 en hojas y aquí a la derecha es el mismo gen 10, pero en raíz. Y abajo tenemos el análisis de expresión de la fosfolipasa 11, igual en hojas a la izquierda y en raíz a la derecha. Y las barritas representan diferentes estímulos con los que se trató la planta. Entonces, a algunas plantas se les aplicó estrés salino y también, estrés salino con 2 diferentes tipos de sales, cloruro de sodio y carbonato de sodio. A unas plantas únicamente se les aplicó cloruro de sodio, a otras únicamente carbonato de sodio, ¿no? Esos 3 tratamientos representan estrés salino y también osmótico. A otro conjunto de plantas se les aplicó un polietilenglicol que nos da únicamente estrés osmótico y a un quinto grupo de plantas se les aplicó ácido abscísico. Entonces, aquí estamos viendo la expresión después de varias horas, después de la aplicación de estos tratamientos, y podemos ver cómo el gen responde de manera diferente en su transcripción dependiendo del tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver las 6 horas del gen de la fosfolipasa 10 en las hojas. Entonces, fíjense cómo cada barrita representa diferente nivel de transcripción, en donde tenemos mayor transcripción cuando tenemos estrés salino por carbonato de sodio. Y tenemos el menor nivel de transcripción cuando se utiliza polietilenglicol. ¿Sí? Entonces, estas diferentes respuestas del mismo gen tienen que ver con las cajas reguladoras que contiene este gen en toda su secuencia promotora, ya sea el promotor proximal estricto que hemos estado mencionando o el promotor proximal ampliado que consideran algunos autores. Y además, fíjense la respuesta de este gen entre tejidos, bueno, entre órganos distintos. A las 6 horas en una raíz, la respuesta de transcripción de este mismo gen es muy diferente. Para empezar, el nivel de transcripción en la raíz es mucho más bajo. Y ahora en cuanto a los estímulos, en la raíz lo que más le afecta o lo que más permite la transcripción de este gen es la hormona ácido abscísico, contrario a lo que veíamos en hojas. Y de hecho, a ver, perdón, hay una errata. En realidad en la raíz la expresión es más alta porque la escala es diferente. Ya vieron aquí, el nivel de expresión va de 0 a 3 en las hojas y en la raíz va de 0 a 30. Entonces, en realidad, la expresión en raíz es mucho mayor que en hojas. ¿Sí? Y estas diferencias en expresión del mismo gen entre diferentes tejidos y entre diferentes estímulos se los brinda las secuencias reguladoras de este promotor proximal o las secuencias reguladoras en general que tiene en su región promotora este gen. ¿De acuerdo? Con el otro gen pasa algo similar, pero bueno, no vamos a ser tan reiterativos. Bueno, esto ya está un poco de más.
¿Ok? Bueno, pues todo esto del estudio de las secuencias reguladoras de los genes es muy útil, sobre todo cuando queremos realizar la construcción de genes reporteros, ¿sí? Un gen reportero es aquel que va a brindar un color, una fluorescencia de cierto color o un precipitado también colorido en el tejido donde ese gen se esté transcribiendo. Entonces, la manera en la que se realizan estos genes reporteros es, bueno, hay varias metodologías, ahorita les voy a comentar brevemente, pero en general lo que hacemos es tomar la secuencia promotora del gen que nos interesa estudiar y a esa secuencia promotora le ligamos la región codificante de una enzima que es la que nos va a indicar la posición en donde se está expresando este gen. Esa enzima puede ser, por ejemplo, la luciferasa, ¿no? Que es, es la enzima que produce luz en las luciérnagas. Puede ser la proteína GFP, que viene de un nidario y que nos da una fluorescencia verde. O puede ser esta enzima que es la beta-glucuronidasa, que genera un precipitado azul, ¿sí? Cuando se le pone un sustrato especial. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo embriones de ratón y plantulitas de Arabidopsis thaliana a la derecha. Y en este caso, en el caso del ratón, estamos viendo dónde expresan dos genes miogénicos, que son MIF5-1 y MIF5-2. Entonces, lo que justamente se hizo para ver este sitio de expresión de estos genes fue, como les dije, añadir, clonar el promotor del gen y ligarlo a la secuencia codificante de la beta-glucuronidasa. Entonces, el sitio donde normalmente se activan estos dos genes, en ese sitio, en esas células, se va a activar no el gen de, de MIF5, sino el gen de la beta-glucuronidasa. Y en presencia del sustrato va a generar el precipitado azul. Eso nos permite saber entonces en dónde se está expresando ese gen al analizar la expresión de su promotor unido a la secuencia codificante del gen reportero. Y lo mismo ocurre con Arabidopsis thaliana aquí a la derecha. Aquí estamos viendo la expresión del gen MTK1. Y también con esta misma estrategia, tomando el promotor de este gen, uniéndolo a la región codificante del gen reportero, podemos apreciar claramente cómo se expresa en el tejido del floema, ¿no? Del tejido vascular de la planta. Entonces, este es el principio por el cual eh, se generan estos genes reporteros que son muy, muy útiles para analizar para patrones de expresión de los genes que estemos estudiando. Y estos genes reporteros son de dos tipos principales. Uno de ellos se denomina construcción transcripcional, que es la que les describí brevemente anteriormente, y la otra se considera o se llama construcción traduccional. ¿Sí? Entonces los genes reporteros pueden ser transcripcionales o traduccionales. En el transcripcional se toma el promotor del gen que nos interesa estudiar, ¿no? Por ejemplo, los genes MIF5 anteriores o el gen MK1 de Arabidopsis thaliana. Y como les había dicho, ese promotor del gen de interés se liga a la secuencia codificante del gen reportero. En este caso, aquí está indicada que es la proteína verde fluorescente o GFP. A este tipo de gen reportero le llamamos transcripcional porque la información que nos va a dar es del sitio o los tejidos en donde se está transcribiendo el gen que nos interesa estudiar, ¿no? Por ejemplo, MIF5. Nos va a indicar únicamente este gen reportero en donde se transcribe ese gen en cuestión. En cambio, en el segundo tipo de construcciones de genes reporteros, que son las construcciones traduccionales, aquí se toma tanto el promotor del gen en problema, el que estemos estudiando,
y también la secuencia codificante de ese mismo gen, que es lo que está marcado en azul en nuestro esquemita. Y puede ser que la secuencia codificante del gen reportero se ponga en posición 5' con respecto a la secuencia codificante del gen que estamos estudiando, o se puede poner también el gen reportero al final, ¿sí? En posición hacia la dirección 3'. ¿Esto qué nos permite analizar o cuál es la diferencia con respecto a la anterior construcción? Aquí fíjense que cuando este promotor se active, se va a producir un RNA mensajero. Ese RNA mensajero va a tener tanto la secuencia del reportero, que es la proteína verde fluorescente, como la secuencia del gen en cuestión. Entonces, cuando ese RNA mensajero se traduzca, va a generar una proteína híbrida. Vamos a tener, por ejemplo, la proteína MIF5, que participa en la diferenciación de músculo, y vamos a tener a esa proteína MIF, va a tener esa proteína MIF unida la proteína verde fluorescente. Entonces, esta va a emitir la fluorescencia y nos va a indicar no dónde se transcribió el gen, sino en dónde está localizada la proteína. ¿Y eso por qué es útil? Porque muchas proteínas viajan entre tejidos o entre células. Entonces, esta otra estrategia de construcción de genes reportero nos permite no solamente intentar ver dónde se transcribió el gen, sino en dónde va a ejercer su función la proteína, incluso en qué organelo. O sea, puede ser un análisis tan fino que nos permita reconocer en qué organelo o en qué parte de la célula está localizada la proteína del gen que nos interesa analizar. Entonces, estas metodologías de análisis de expresión génica están íntimamente ligadas con lo que estamos viendo de la regulación de la expresión génica a partir de las secuencias de sus promotores y las proteínas que se unen a esas secuencias. Y bueno, también es la base para la generación de los organismos genéticamente modificados, ya que nos permite, por ejemplo, que en un organismo genéticamente modificado nosotros podamos activar la transcripción de un transgen en un tejido particular del organismo que estamos modificando o en un tiempo específico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para generar estas plantulitas que tenemos aquí a la derecha, fíjense que lo que tienen de característico es que estas plantulitas perdieron uno de los dos meristemos, o más bien uno de sus meristemos se transformó y cambió de identidad. Por ejemplo, la plantulita de la izquierda, en lugar de tener su raíz por acá y su tallito por acá arriba, el meristemo que da origen al tallo se modificó genéticamente para que se convirtiera en un meristemo de raíz. Entonces, eso nos da una plantulita con dos raíces que obviamente no sobrevive mucho tiempo. Y a la derecha se hizo algo similar, solo que aquí el meristemo que da origen a la raíz se transformó para que tuviera identidad de meristemo de tallo y entonces tenemos una plantulita con dos ejes aéreos en lugar de su raíz y su vástago aéreo. Entonces, esto se hizo tomando, por ejemplo, esta de aquí, la que tiene dos tallitos, se generó tomando el promotor de un gen específico para la raíz y luego se le puso la secuencia codificante de un gen cuya proteína es capaz de iniciar la diferenciación de un tallo y de hojas. O sea que le da la identidad de vástago a ese meristemo y no de raíz. ¿Sí? Y algo similar con la plantulita de la izquierda. Aquí se tomó un promotor de un gen que se expresa en meristemos de vástago y se puso una secuencia codificante de un gen cuya proteína puede iniciar la diferenciación de raíces. Entonces, de esa manera, jugando con los promotores que se colocan
a secuencias codificantes de genes específicos, se puede hacer cualquier tipo de manipulación de la expresión génica en diferentes organismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lechugas que son verdes durante más tiempo y es porque están expresando en sus hojas, ¿no? Entonces ahí se utilizó un promotor de hoja y se puso la secuencia codificante de un gen que codifica para enzimas que tienen que ver con la síntesis de hormonas del retraso del envejecimiento. Luego acá en algodón, bueno, este seguro lo conocen, es muy típico. Tenemos acá el algodón silvestre y a la izquierda tenemos algodones resistentes a plagas porque estas plantas están produciendo la proteína BT, ¿no? Que es un, un insecticida que producen otros organismos y lo expresan específicamente en las hojas. Entonces, los escarabajos o los bichos que se comen al algodón llegan a las hojas, ahí se está produciendo la proteína BT específicamente y pues los mata, ¿no? Y luego acá en Drosophila, esto fue un poquito generalizado, aquí se utilizó un promotor muy general, un promotor fuerte que permite que el gen que esté controlado por ese promotor se exprese prácticamente en cualquier tejido y luego a ese promotor se le puso la secuencia codificante del gen AILES, que es capaz de iniciar la formación de un ojo. Entonces aquí, por ejemplo, vean Drosophila aquí en su patita, tiene un pequeño ojo compuesto, por acá está también, y por aquí también, etcétera. O sea, se inició el desarrollo de ojos en diferentes partes del cuerpo, algo que se conoce como inducción ectópica de órganos. ¿Sale? Entonces, para realizar todas estas modificaciones y para generar genes reporteros, como discutimos antes, se requiere cierto conocimiento de la estructura de un promotor y de su funcionamiento. Por eso es importante todo este tema. Por ahí, si no hay nada más, tienes ahí alzada la mano de Francisco Pérez. Ah, gracias, no lo había visto. Sí, sí, sí. Adelante, Francisco. Gracias. Bueno, era con el tipo de los genes reporteros. Sí. Los transcripcionales se componen principalmente por el promotor y la secuencia del gen reportero. Bueno, Ujú. pero esa en los traduccionales es el promotor, luego la codificante del gen reportero y la otra que dijo que era la que está representada en azul, dijo que era el gen en cuestión, pero no entendí eso. Sí, es el mismo gen. O sea, este promotor y esta secuencia codificante pertenecen al mismo gen, es el que estás estudiando y que te interesa saber en dónde se localiza. Es como si al gen que tú estás estudiando lo Ujú. hubieras dividido, ¿no? Entonces, a Y- ver, espérame, déjame representarlo más formalmente, ¿no? Entonces, aquí está el gen que tú estás estudiando. No voy a poner intrones y exones para que sea más sencillo. Entonces, es como si tú hubieras dividido de este gen el promotor y la región codificante. Y aquí en medio introdujiste la secuencia codificante del gen reportero. ya, ok. Nada más como que lo partieron en dos, ¿no? Digamos. Sí, Ok, también ajá, es frecuente que el gen reportero se ponga al final. Entonces, esta secuencia se puede añadir aquí, ok, ¿no? O sea, igual sigue haciendo su función. hay, bueno, sí, sí le entienden a mi esquemita, ¿verdad? Sí. Sí, exactamente. La proteína GFP es muy pequeña. Entonces, se ha visto que en muy raras ocasiones llega a interferir con la función de la proteína Ah, original. eso también iba a preguntar que si no modificaba de alguna u otra manera. O sea, que Ajá, depende de la proteína a la que esté unida. Sí se ha visto que en algunos casos, aunque te digo que es infrecuente, ha llegado a afectar la función de la proteína. Pero en la mayoría de los casos no tiene ningún efecto porque la GFP es una proteína muy chiquita. Creo ok. que como de 20 kilodaltones, me parece, o incluso menos. Entonces es muy chiquita y no, frecuentemente no inhibe o bloquea la función de la proteína a la que está unida. De acuerdo. Gracias. De nada. A ver, vamos a seguir un poco más. Ya casi termino. Bueno, creo. Y en la última hora, como siempre, vamos a
a seguir con la tarea que estaba en curso. Bueno, entonces ya con eso vimos la regulación epigenética y la transcripcional, pero hay otros niveles de regulación que son la posttraduccional y perdón, la posttranscripcional y la posttraduccional. Entonces, en esto vamos a mencionar los principales mecanismos, pero nos vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, la regulación posttranscripcional va a hacer referencia principalmente al splicing alternativo y a la estabilidad y degradación del RNA mensajero. Y la regulación posttraduccional se va a referir a las diversas modificaciones que pueden sufrir las proteínas y que alteran su función. Entonces, el proceso de splicing, como seguramente ya han escuchado en otras clases, es el mecanismo por el cual se remueven los intrones de un RNA mensajero inmaduro y los exones se enlazan entre ellos en el mismo orden en el que estaban originalmente presentes en el RNA mensajero inmaduro. Entonces, los intrones tienen secuencias específicas en sus extremos que son reconocidas por una maquinaria enzimática en el núcleo y que permite realizar estos cortes y empalmes, ¿no? Que es lo que se llama en inglés splicing. Entonces aquí tenemos nuestro pRNA mensajero, esa maquinaria de splicing, que se le conoce genéricamente como el spliceosoma, reconoce esas secuencias en los extremos de los intrones, genera la formación de un enlace interno, así como una cita en la estructura misma del intrón y lo remueve. Y después los exones se ligan, ¿no? En el mismo orden en el que estaban. Estos procesos de splicing pueden tener diferentes patrones. Entonces, por ejemplo, si tenemos un RNA mensajero inmaduro que tiene 4 exones, aquí indicados con diferentes colores, y tiene 3 intrones, el proceso más común es que esos 3 intrones se remuevan y los 4 exones se empalmen, ¿no? En el mismo orden en el que estaban originalmente. Y a este tipo de splicing, donde nos van a quedar todos los exones que contenía originalmente el RNA mensajero inmaduro, a este tipo de splicing le vamos a llamar constitutivo. Pero ese solo es un patrón de splicing. Tenemos varios otros patrones de splicing. Aquí están los más frecuentes. Pues además del splicing constitutivo, tenemos otro patrón de splicing que se denomina splicing de exones en cassette. En este tipo de splicing se van a remover 2 intrones y también el exón que está entre ellos. Entonces, fíjense aquí tenemos un RNA mensajero inmaduro con 3 exones y 2 intrones. Al removerse esos 2 intrones, se van a llevar consigo al exón de en medio. En algunas circunstancias que son también activadas o promovidas de manera muy fina. Entonces, cuando tenemos un gen de estas características, podríamos tener el splicing constitutivo que nos daría este tipo de RNA mensajero que tiene los 3 exones, o podríamos tener un splicing de exones en cassette, en donde se remueve el segundo exón y entonces el RNA mensajero maduro ya solamente tiene el primero y el tercero. Luego tenemos también otro tipo de splicing que se llama splicing con sitios alternativos. Aquí, por ejemplo, tenemos de nuevo un RNA mensajero inmaduro con 3 exones y 2 intrones, pero resulta que el primer intrón, el extremo 3' de este primer intrón, puede estar en esta posición o puede estar en esta otra posición, ya dentro del segundo exón. Es decir, tiene 2 sitios posibles de splicing. Entonces, esto permite que se generen también 2 patrones de splicing. Uno constitutivo, donde tenemos los 3 exones en el RNA mensajero maduro, y tenemos otro tipo de splicing en donde el segundo exón está más pequeñito, porque se utilizó el segundo sitio de splicing del primer intrón, que se llevó
la primera sección o la primera parte de la secuencia del segundo exón. ¿Sale? Entonces, esto nos puede dar un RNA mensajero con una secuencia diferente, sobre todo si se modificó el marco de lectura al realizar este splicing alternativo. Luego, otro patrón diferente de splicing se denomina splicing con retención de intrones. ¿Qué pasó, Andrés? Perdón, o sea, nada más como para generalizar, básicamente lo que hace este tipo de regulación, lo que hace es jugar con los exones, eliminando los intrones o juntándolos para, digamos así, como que formar nuevas secuencias. Básicamente lo que hace es cambiar el marco de lectura, tienes una nueva secuencia y por lo tanto es una proteína diferente. Sí, A exactamente. grandes rasgos es así. El splicing alternativo, que son todos estos diferentes patrones que estamos revisando, justamente el objetivo que se seleccionó evolutivamente es generar diferentes proteínas, porque vas a tener RNAs mensajeros maduros con diferencias, a veces pequeñas y a veces grandes, en la secuencia o en los marcos de lectura. Entonces, efectivamente, esto permite generar una mayor diversidad de proteínas a partir de un mismo gen, de la secuencia de un mismo gen. ¿Sale? Bueno, en el siguiente patrón de splicing, que se llama de retención de intrones, aquí lo que ocurre es que no se remueven, ¿no? No se remueven los intrones, entonces permanecen en el RNA mensajero maduro, que sería este caso, y nos daría entonces un RNA mensajero más largo, probablemente con un marco de lectura también diferente a partir de la localización de donde está el primer intrón y con una proteína que puede tener una función distinta. Luego tenemos otro patrón de splicing que se denomina de exones mutuamente excluyentes. En este tipo de genes y sus RNAs mensajeros, casi no se da el splicing constitutivo. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, un RNA mensajero con 4 exones y 3 intrones. En estos es infrecuente el splicing constitutivo, entonces no vamos a tener un RNA mensajero que tenga la secuencia de los 4 exones, sino que siempre se van a generar RNAs mensajeros maduros con 3 exones, pero el segundo exón es el que varía. En algunos casos va a ser este, y en algunos casos el segundo exón que está en el RNA mensajero maduro va a ser el siguiente. ¿Sale? Entonces tenemos RNAs mensajeros que se procesan de esa manera y conservan uno de 2 posibles exones que están en el RNA mensajero inmaduro. Luego, otro tipo pues aquí es de regulación transcripcional y también de splicing. Ambos procesos contribuyen, que se denomina splicing con promotores alternativos. Entonces, en este tipo de splicing tenemos genes que pueden tener 2 sitios de inicio de la transcripción. ¿Sale? A veces se transcriben desde este punto y entonces vamos a tener un RNA mensajero inmaduro con 3 exones y 2 intrones, pero en otras ocasiones empiezan a transcribirse desde aquí, desde el otro sitio alternativo de inicio de la transcripción, y entonces tendríamos RNAs mensajeros que tengan solamente 2 exones y un intrón. Y pues esto, cuando se lleve a cabo el splicing constitutivo en una u otra versión, pues vamos a tener consecuencias diferentes en la composición del RNA mensajero maduro. Y por último tenemos lo que se llama sitios alternativos de poliadenilación. Los RNAs mensajeros maduros se poliadenilan. Quiere decir que se les agrega una colita de adeninas y eso contribuye a la estabilidad y a aumentar la vida media del RNA mensajero. Entonces, hay RNAs mensajeros en donde la poliadenilación puede ocurrir aquí al final de este segundo exón, por ejemplo, o al final de este tercer exón. Y también la retención del segundo o del tercer exón puede ocurrir que se mantenga uno o el otro, pero no ambos. Y esto nos genera también diferentes sitios en donde se poliadenilan estos RNAs mensajeros. Entonces, como ven, toda esta diversidad de
splicing nos brinda o le brinda al genoma de una especie la facultad de producir mayor número de proteínas, como decía Andrés, que las que se pueden codificar utilizando genes individuales para cada proteína. Y también este tema es importante porque cuando veamos determinación del sexo en Drosophila, vamos a ver que para determinar la diferenciación de un macho y una hembra, se pueden dar procesos de splicing como este, donde hay sitios alternativos de splicing, o también se puede dar splicing de este tipo, de mutaciones, perdón, de splicing con exclusión de exones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando revisemos ese tema de diferenciación sexual en Drosophila, vamos a retomar lo que acabamos de comentar en este momento, que pueden existir sitios alternativos de splicing o puede ocurrir este patrón de splicing con exones mutuamente excluyentes dependiendo si el individuo que se está diferenciando es una hembra o un macho. Bueno, a ver, esta me la voy a saltar. Miren, la colita de poliadeninas de los RNAs mensajeros es relevante porque los RNAs mensajeros, contrariamente a lo que a lo mejor podemos pensar, no se dirigen en el citoplasma hacia los ribosomas de manera lineal. Siempre forman un bucle de este tipo. Es como si el RNA mensajero se mordiera su cola, como un uroboros, ¿no? Entonces aquí, esta bolita representa el CAP, la guanina invertida que tienen todos los RNAs mensajeros en su extremo 5'. Y acá en su extremo 3' tenemos la colita de poliadeninas. Esos dos marcas que se le ponen a los RNAs mensajeros maduros son muy importantes porque tanto el CAP como la colita de poliadeninas son reconocidas por un conjunto de proteínas que generan la formación de este bucle y que van a prevenir que las enzimas RNasas puedan reconocer los extremos libres de estos RNAs mensajeros y empiecen a degradarlos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy relevante esta presencia de la colita de poliadeninas y el CAP. Y la poliadenilación es también muy importante porque si esta colita es muy corta, no se puede generar esta asociación con estas proteínas y el CAP de manera eficiente. Entonces el RNA va a quedar lineal y en ese estado puede ser reconocido por las RNasas y empezar a degradarlo desde su extremo 3'. Entonces, de hecho, la colita de poliadeninas le da estabilidad y determina en gran medida la vida media que puede tener un RNA mensajero. Y hay diferentes procesos que nos pueden alterar la longitud de la colita de poliadeninas y por lo tanto promover que un RNA mensajero sea más estable y se traduzca más, o sea muy inestable, tenga una vida media muy cortita y se traduzca nada o muy poquito. ¿De acuerdo? Bueno, luego otro punto de regulación posttranscripcional es el efecto de los RNAs no codificantes o los RNAs reguladores. Y aquí tenemos tres tipos importantes de RNAs no codificantes, que son los microRNAs, los RNAs pequeños de interferencia y los RNAs largos no codificantes. ¿Sí? Entonces, mi RNA es RNAs, microRNAs. siRNA significa RNAs pequeños de interferencia. Y LNCRNA son RNAs largos no codificantes. Bueno, vamos a ver cómo trabajan estos diferentes tipos de RNA. Vamos a empezar con los microRNA. Los microRNA son RNAs reguladores que tienen su propio gen, o sea, están codificados por un gen. Pero estos RNAs no van a ser traducidos a proteína. Entonces aquí tenemos un gen de uno de estos tipos de RNAs, de microRNAs. Viene aquí la RNA polimerasa 2, también viene todo su séquito de proteínas y también está sujeto este gen a regulación epigenética y a regulación transcripcional. Si se logra traducir,
va a generar un microRNA primario que generalmente tienen esta estructura de bucle o de asa, o de más bien de tallo y de asa, como se les llama. El tallo es esta parte donde hay complementariedad de bases y el asa o bucle es esta partecita de acá. Fíjense cómo aquí ya también tenemos el CAP y su colita de poliadeninas, porque de todas maneras, estos RNAs necesitan también ser protegidos de la degradación por RNAs. Luego, estos microRNAs tienen siempre una estructura similar de tallo y asa y son reconocidas por una enzima que se llama DROSHA, que va a cortar sus extremos 5' y 3', donde están justamente el CAP y la colita de poliadeninas. En este estado ya tenemos el microRNA listo para ser exportado al citoplasma y en el citoplasma se asocia con una enzima que se llama Dicer. O sea, Dicer reconoce a estos microRNAs que todavía conservan la estructura de tallo y asa y Dicer los va a presentar a un complejo enzimático en donde tenemos las proteínas RISC y Argonauta. Este complejo enzimático de RISC y Argonauta va a procesar al RNA, al microRNA y lo va a degradar en parte, pero va a dejar una pequeña sección del microRNA de una de las, o sea, una parte del microRNA la va a mantener unida al complejo y este microRNA va a ser, digamos, una especie de sonda que va a ir probando con otros RNAs mensajeros. Si se encuentra complementariedad de bases entre este fragmento que nos quedó del microRNA y cualquier otro RNA mensajero, que puede ser un RNA mensajero que sí codifique una proteína, entonces la interacción entre el complejo RISC y Argonauta que llevan ahí unido su microRNA y el otro RNA mensajero, si hay complementariedad, entonces en primera instancia se va a inhibir la traducción. Y esto también lleva a la degradación de este RNA mensajero en cuestión. Es decir, la función de los microRNAs es degradar otros RNAs mensajeros que codifican para proteínas y evitar entonces que se termine de expresar ese gen al generar la proteína que va a darle la función al gen en cuestión. ¿De acuerdo? Si esta complementariedad de bases puede ser parcial, como aquí dice, o puede ser una complementariedad exacta o precisa. Si es exacta o precisa, esto nos lleva de manera rápida a la degradación del RNA mensajero en cuestión que se está inhibiendo. Y si la complementariedad es parcial, primero se inhibe la traducción y luego hay otros procesos que pueden evaluar si se puede continuar con la traducción de este RNA mensajero o si también nos vamos a la ruta de la degradación del RNA mensajero que estamos regulando con el microRNA. ¿De acuerdo? Entonces, así funcionan de manera general los microRNAs. Por otro lado, los RNAs pequeños de interferencia, estos también van a utilizar casi la misma maquinaria enzimática. La única diferencia va a ser el origen del RNA mensajero, perdón, del RNA que va a generar la interacción con el complejo de RISC y Argonauta. Entonces, de hecho, estos RNAs pequeños de interferencia siempre tienen un origen exógeno. Es decir, son RNAs que nosotros proporcionamos a una célula son RNAs de doble cadena y esos RNAs de doble cadena van a ser reconocidos también por Dicer. Así como Dicer en los microRNAs reconoce cuando el microRNA tiene su estructura de tallo y asa, un RNA de doble cadena también puede ser reconocido por esta misma enzima, por Dicer. Lo procesa parcialmente y luego lo presenta a RISC y Argonauta. Ellos de nuevo degradan gran parte de ese RNA de doble cadena y conservan una partecita, ¿no? Una secuencia pequeña de cadena simple y de nuevo realizan el mismo proceso de probarlo
con secuencias de RNAs mensajeros. Y de nuevo, si la complementariedad es parcial o precisa, eso nos lleva a la degradación directa del RNA mensajero blanco o a la inhibición de la traducción de manera momentánea. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre microRNAs y RNAs pequeños de interferencia es el origen del RNA. En los microRNAs, su origen es un gen dentro del genoma de esa misma especie. Y en cuanto a los RNAs pequeños de interferencia, son el origen del RNA es exógeno. Es RNA de doble cadena que nosotros le proporcionamos a una célula. Y de hecho así fue como se descubrió inicialmente la maquinaria de Dicer, Risk y Argonauta y posteriormente llevó al descubrimiento de los microRNAs. Con esta me la voy a saltar. Y luego tenemos los RNAs de cadena larga no codificantes. Estos RNAs también tienen su gen respectivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos más bien representadas sus funciones. Estos RNAs largos no codificantes tienen su gen respectivo en el genoma. Entonces llega la RNA polimerasa 2, lo transcribe y se genera uno de estos RNAs largos no codificantes que van a tener una estructura también de tallos y asas, pero repetidos a lo largo de su secuencia. Es decir, van a tener más de un tallo y más de una asa. Estos RNAs largos no codificantes pueden tener diversas funciones. Una de ellas es, por ejemplo, servir como marca para que lleguen las enzimas de la maquinaria epigenética y generen marcas ya sea de activación o de represión. Entonces, por ejemplo, si aquí se está sintetizando este RNA largo no codificante y luego enseguida de él tenemos otro gen que tiene que ser regulado epigenéticamente, este RNA largo puede servir de marca precisamente para indicarle a las enzimas epigenéticas que empiecen a poner marcas ya sea activadoras o represoras de la transcripción en la cromatina que está adelante de él. ¿Sale? Entonces pueden servir como sitios de inicio del marcaje epigenético. También pueden servir como decoy o blancos para secuestrar otras proteínas que se requieren para activar a cierto gen. Es decir, además de regular la activación de la maquinaria epigenética, también pueden regular la expresión de otros genes de manera transcripcional. Por ejemplo, si esta bolita que tenemos aquí es un factor en trans que se requiere que se una a una caja reguladora del promotor de un gen para que éste se active, el RNA largo no codificante puede secuestrar a ese factor en trans, ¿sí? Entonces el factor se une ahora al RNA largo no codificante y entonces ya no puede participar en la activación de la transcripción de su gen en cuestión. Y este gen, como aquí se muestra, permanece inhibido. ¿Sí? Y por último, los RNAs largos no codificantes también pueden servir como guías de factores en trans que les indique en dónde posicionarse para participar en la transcripción o represión de otros genes. Entonces tienen diferentes funciones, pero siempre relacionadas con la transcripción de otros genes, ya sea positiva o negativamente. Bueno, y ya por último, para acabar el tema, tenemos el caso de las modificaciones post-traduccionales. Estas van a ocurrir ya en la proteína, una vez que está sintetizada. Recuerden que muchas proteínas necesitan sufrir algún cambio químico para activarse, o también pueden sufrir cambios químicos que las inhiban. Y tenemos aquí un montón también de modificaciones químicas como las hidroxilaciones, ubiquitinaciones, formación de puentes disulfuro, glicosilaciones, metilaciones, ¿no? Típicamente como las que ocurren en las histonas, acetilaciones como también ocurren en las histonas, fosforilaciones, sumoilaciones o lipidaciones, etcétera.
Y dependiendo de cuál sea el efecto de este cambio químico en la proteína, podemos tener efectos de represión o de inhibición de la proteína e incluso promoción de su degradación, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que estas marcas de ubiquitinación en la mayoría de las proteínas disparan el reconocimiento de estas proteínas por el proteosoma, que es un complejo que es capaz de desnaturalizar las proteínas ubiquitinadas y degradarlas hasta los aminoácidos que los componen. Entonces, en esto pues hay infinidad de ejemplos, o sea, en cada proceso fisiológico, hormonal o de percepción de estímulos externos, siempre están ocurriendo modificaciones post-traduccionales para regular la acción de diversas proteínas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una vía de transducción de señal en plantas a través de las hormonas citocininas que se unen a su receptor y luego esa unión de la hormona con su receptor activa un dominio de sinasa en él mismo que permite que se autofosforile. Entonces aquí ya tenemos, ¿no? Esta modificación post-traduccional que es la fosforilación. Y estas fosforilaciones, estos grupos fosfatos se pueden ir transfiriendo a otras proteínas como a esta, la proteína intermediaria AHP, que si no está fosforilada, nosotros, si utilizamos la estrategia de los genes reportero, podemos ver a la proteína AHP de manera uniforme en esta célula vegetal, ¿no? Esto que está aquí, este circulito es un protoplasto vegetal y estamos viendo la señal de la proteína verde fluorescente. Entonces se ve más o menos homogéneamente, ¿no? En toda la célula. Pero después de ponerle las citocininas que promueven la fosforilación de esta proteína AHP, después de ese momento, ahora podemos ver cómo esa proteína migra al núcleo. ¿Sale? Entonces aquí, hablando o retomando lo que vimos de las construcciones traduccionales y transcripcionales, aquí se utilizó una construcción traduccional, ¿no? Tenemos la proteína, la AHP, y está unida físicamente, covalentemente, a la proteína verde fluorescente y por eso podemos seguir su movimiento a través de los diferentes compartimientos de la célula vegetal. ¿Sale? Entonces, aquí podemos ver claramente cómo este cambio post-traduccional, que es la adición de ese grupo fosfato en la proteína AHP, promueve que de estar en el citoplasma homogéneamente, migre al núcleo, donde va a ejercer su función. Tenemos también el caso de los fotorreceptores, ¿no? También, o sea, en los fotorreceptores de origen animal también hay procesos semejantes, pero aquí tenemos el caso de fotorreceptores en plantas, en donde la luz induce una fosforilación de estos fotorreceptores que se llaman criptocromos. Y esas fosforilaciones, además de cambiarle la conformación a la proteína, promueven que se pueda asociar con muchas otras para generar una respuesta. O tenemos el caso, por ejemplo, de enzimas, en este caso, enzimas de la fotosíntesis del ciclo de Calvin, en donde tenemos, aquí es el caso particular de la enzima fructosa 1,6-bisfosfato fosfatasa, que participa en la etapa de regeneración del ciclo de Calvin. Esta enzima puede tener dos estados, el inactivo en rojo y el activo en amarillo. Y el cambio de uno a otro estado depende de un enlace disulfuro que se puede formar o romper. Entonces, si se forma el enlace disulfuro, la enzima permanece inactiva y el ciclo de Calvin se frena. Si este enlace disulfuro se rompe, que es el caso de la derecha, la enzima pasa a su estado activo y el ciclo de Calvin puede proseguir. Entonces, como ven, aquí también es muy claro cómo estas modificaciones post-traduccionales nos van a regular la expresión génica, ¿no? Si la actividad codificada por el gen de esta enzima se realiza o no se realiza. Bueno, aquí está el caso de la ubiquitinación. Entonces, muy rápido. Si una proteína se ubiquitina, ¿no? Es que sería esta en rojito, que es proteína sustrato, se ubiquitina y entonces puede ser reconocida por el proteosoma, que la desnaturaliza y la va degradando internamente hasta dejar pequeños péptidos o aminoácidos libres.
Y bueno, aquí tenemos otro caso de otra vía de transducción de hormonas, pero creo que ya quedó clara la idea. Bueno, entonces ya con eso terminamos el tema de regulación de la expresión génica. Son 4:25. Regresamos a las 4:35 y vamos a seguir trabajando con la tarea que dejamos ahí pendiente. Andrés, ¿quieres comentar algo? No, profesor, está bien. Ah, muy bien. Bueno, entonces, Profe, sí, dime. yo solo una duda. Si no llegamos a terminar la actividad, tenemos, digamos, no sé, hasta el viernes para entregarla o es a fuerza de terminarla hoy. Yo creo que sí nos da tiempo, pero ahorita ¿Sí? vemos. Ok, bueno. Bueno, los veo en 10 minutos, a las 4:35, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Entonces,